¿Crees que sabes de dónde vienen los árboles? Por supuesto que lo sabes, lo has visto 1000 veces. Empujas una semilla en la tierra, le echas agua, esperas, y eventualmente algo verde rompe la superficie y empieza a crecer hacia arriba. Los árboles vienen del suelo, todo el mundo lo sabe, ni siquiera es una pregunta que valga la pena hacerse, excepto que sí lo es, porque aquí está lo que nadie se detiene nunca a pensar. Un roble maduro pesa alrededor de 10.000 libras. Algunos árboles pesan significativamente más. Esos son miles de libras de madera, corteza, raíces y ramas que no existían hace un siglo. Y ahora sí. Así que aquí está la pregunta. ¿De dónde vino toda esa masa? No de forma vaga, no de forma poética, físicamente. ¿De dónde vinieron esas 10.000 libras de materia sólida? La respuesta obvia es el suelo. Las raíces van profundas, el árbol extrae cosas, y esas cosas se convierten en árbol. Eso se siente correcto, eso se siente obvio, así que vamos a probarlo. Hay un experimento famoso realizado por un científico flamenco llamado Jan Baptist van Helmont en el siglo XVII. Tomó un sauce que pesaba 5 libras y lo plantó en 200 libras de tierra seca. Lo regó durante 5 años y lo dejó crecer. Al final, el árbol pesaba 169 libras. Había ganado 164 libras de masa nueva. Luego secó la tierra de nuevo y la pesó. La tierra había perdido menos de 2 onzas. 2 onzas. El árbol ganó 164 libras y la tierra apenas cambió. Entonces, ¿de dónde vinieron las otras 163 libras y 14 onzas? No del suelo. Esa respuesta cómoda ya no sirve, y los números la acaban de matar. Este es el momento en que la mayoría de la gente se encoge de hombros y sigue adelante. Piensan que hay alguna explicación técnica que no entienden, algo sobre nutrientes o química, y lo archivan y lo olvidan. Pero detente, no sigas adelante, porque lo que acaba de pasar es extraordinario. Acabas de ver aparecer 164 libras de materia física sólida, de esencialmente nada, y no tienes idea de dónde vino. Eso no es un pequeño vacío en tu conocimiento, eso es un agujero enorme en tu comprensión de cómo funciona el mundo físico. Y la respuesta, cuando realmente la veas, va a romper algo en la forma en que piensas sobre los árboles, sobre el aire, sobre la materia misma. Déjame mostrártelo. Bien, entonces el suelo no lo explica, pero el agua sí, ¿verdad? El árbol bebe agua constantemente, galones y galones de ella. Un roble grande absorbe aproximadamente 100 galones de agua en un día caluroso. Durante un siglo, esa es una cantidad enorme de agua moviéndose a través del sistema. Así que la masa debe venir del agua. Esa es la siguiente respuesta obvia, y se siente aún más satisfactoria que el suelo, porque realmente puedes imaginarlo. Las raíces beben, el agua sube, el árbol crece. Limpio, simple, lógico. Excepto que tampoco funciona. Aquí está el porqué. El agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando un árbol procesa el agua, la separa y usa el hidrógeno. El oxígeno se libera de vuelta al aire, que es de hecho de donde proviene todo el oxígeno que estás respirando ahora mismo. Pero el hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Necesitas una cantidad enorme de él para explicar cualquier masa significativa. Y además de eso, la madera no está hecha de hidrógeno, la madera está hecha de carbono. El carbono es la columna vertebral de cada molécula orgánica, de cada pared celular, de cada fibra de cada árbol que alguna vez ha crecido. El carbono es pesado, el carbono es denso, y el carbono representa aproximadamente el 50% del peso seco de cualquier árbol. Así que aquí está el problema. El suelo no tiene suficiente, el agua tampoco. Las raíces de un árbol absorben minerales del suelo, cosas como nitrógeno, fósforo, potasio, y esos importan para la función biológica. Pero todos esos minerales juntos representan quizás el 1 o 2% de la masa seca total del árbol. 1 o 2%. La gran mayoría de lo que es un árbol no puede explicarse por nada que salga del suelo. Las matemáticas simplemente no cuadran. Y no importa cuántas veces imagines raíces bebiendo agua, los números se niegan a cooperar. Así que te quedas con un problema que debería sentirse genuinamente incómodo. Tienes un objeto de 10.000 libras sentado frente a ti. Sabes que creció a partir de una semilla de 5 onzas y no puedes explicar la masa. Ni del suelo, ni del agua, ni de nada que puedas ver entrando en el suelo. La respuesta está en otro lugar completamente distinto. En un lugar al que la mayoría de la gente nunca piensa mirar. Y cuando descubras dónde, te hará mirar cada árbol que hayas visto de una manera completamente diferente. La masa viene del aire. Eso es todo. Esa es la respuesta. No el suelo, no el agua, no los minerales, no nada que puedas sostener en la mano o ver entrando en el suelo. Casi toda la masa física de un árbol, el tronco, la corteza, las raíces, las ramas, todo, viene de un gas invisible que flota en la atmósfera, dióxido de carbono, CO2, lo que exhalas, lo que constituye el 0,04% del aire a tu alrededor ahora mismo. De eso están hechos los árboles.
Un roble de 10.000 libras es, en el sentido físico más literal, aire solidificado. Cuando Van Helmont realizó su experimento y no pudo encontrar de dónde venía la masa, la respuesta estaba flotando justo frente a su cara todo el tiempo. Simplemente no podía verla porque era invisible. Aquí está lo que realmente está pasando. Los árboles extraen dióxido de carbono de la atmósfera a través de diminutos poros en sus hojas, llamados estomas. El CO2 entra, el árbol lo descompone, extrae el carbono de esa molécula y lo usa como material de construcción en bruto, encadenando átomos de carbono en moléculas largas y complejas. Y esas moléculas se convierten en todo: glucosa, celulosa, lignina, las fibras rígidas de la madera misma. El oxígeno que queda después de que se extrae el carbono se libera de vuelta al aire, que de nuevo es de donde proviene tu oxígeno. El árbol está esencialmente operando una línea de desmontaje del aire, separando moléculas invisibles, quedándose con el carbono y devolviendo el oxígeno, y ese carbono se convierte en madera. Madera sólida, densa y física que puedes tocar, cortar y quemar. Eso no es una metáfora, ese es el mecanismo molecular real. Por un segundo, detente y quédate con lo que eso significa. Cada tabla de madera de cada casa que se haya construido empezó siendo un gas. Cada mesa de madera, cada barco, cada bosque, cada trozo de papel que hayas tocado alguna vez, fue alguna vez CO2 invisible flotando en la atmósfera. Los árboles son máquinas que se adentran en el aire, extraen materia de él y la apilan en forma sólida, usando nada más que la luz del sol como fuente de energía. Van Helmont tenía razón al estar confundido. Simplemente no se le ocurrió pesar el aire. Y honestamente, ¿por qué lo haría? La idea de que algo sólido viene de algo invisible viola toda intuición que tienes sobre cómo funciona la materia. Pero eso es exactamente lo que está pasando. Cada árbol que hayas visto es atmósfera cristalizada. Deja que eso calibre. Luego déjame mostrarte cómo. Aprendiste la palabra fotosíntesis en la escuela. Probablemente recuerdas algo sobre luz solar y clorofila y oxígeno. Aprobaste el examen y seguiste adelante, pero nunca te mostraron lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es uno de los procesos físicos más extraordinarios del universo conocido. Vamos a repasarlo correctamente. La luz del sol golpea una hoja. Ahora, esa luz del sol no es solo calor o brillo. Es radiación electromagnética, campos electromagnéticos oscilantes viajando a 300 millones de metros por segundo. La misma fuerza fundamental que mantiene unidos tus átomos. La misma fuerza detrás de los imanes, la electricidad y la química. Cuando esas ondas electromagnéticas golpean una molécula de clorofila dentro de una célula de la hoja, ocurre algo notable. La energía de la luz es absorbida por un electrón en la molécula de clorofila, empujando ese electrón a un estado de mayor energía. Ese electrón energizado luego se pasa a lo largo de una cadena de moléculas llamada cadena de transporte de electrones, y a medida que se mueve, impulsa la construcción de ATP, que es la moneda de energía que las células usan para hacer trabajo. Esa es la reacción luminosa, energía capturada de la radiación electromagnética y almacenada en forma química. Ahora, la planta usa esa energía almacenada para hacer algo casi increíble. Toma el CO2, una molécula que es completamente estable y que no tiene ningún interés en ser rota, y la fuerza a abrirse. Extrae el carbono y usa ese carbono para construir glucosa, un azúcar simple con la fórmula C6H12O6. 6 átomos de carbono encadenados con hidrógeno y oxígeno unidos. Esa glucosa es la primera cosa sólida en todo este proceso. El primer momento en que el gas atmosférico invisible se convierte en una molécula física real que el árbol puede usar. Luego el árbol toma esa glucosa y hace algo aún más impresionante. Encadena miles de moléculas de glucosa en largas hebras repetitivas llamadas celulosa, que es el material estructural principal en las paredes celulares de las plantas, y en lignina, que llena los espacios entre las células y le da a la madera su dureza y rigidez. La celulosa y la lignina son lo que realmente es la madera. Y los enlaces químicos que mantienen unidas todas esas moléculas. Los enlaces entre cada átomo de carbono, en cada hebra de celulosa, en cada árbol, en cada bosque de la Tierra. Esos enlaces son electromagnéticos. La misma fuerza, siempre la misma fuerza. La luz del sol, radiación electromagnética, golpea una hoja. La energía se captura y se usa para forjar enlaces químicos electromagnéticos entre átomos de carbono extraídos del aire. Esos enlaces construyen glucosa. La glucosa construye celulosa. La celulosa construye madera. La energía electromagnética se convierte en materia sólida. Esa no es una versión simplificada. Eso es lo que está pasando. Ahora toma eso y síguelo un paso más allá, porque no se detienen los árboles. Comes comida.
Esa comida es principalmente plantas, o animales que comieron plantas, o animales que comieron animales que comieron plantas. Cada caloría que hayas consumido alguna vez se remonta a algo que creció extrayendo carbono del aire. Lo que significa que el carbono en tus músculos, tus huesos, tu cerebro, el carbono en cada célula de tu cuerpo en este momento, ese carbono fue CO2 atmosférico no hace mucho tiempo. No estás hecho de tierra, no estás hecho de agua, estás hecho de aire reorganizado, cosido por enlaces electromagnéticos e impulsado por luz solar antigua. Cada átomo de carbono en tu cuerpo tiene una historia. Flotó en la atmósfera como CO2. Una planta lo atrajo, lo extrajo y lo construyó en glucosa. Algo se comió esa planta. Algo más se comió eso. Eventualmente el carbono terminó en tu comida, luego en tu cuerpo, formando las moléculas que te hacen físicamente tú. Y antes de estar en la atmósfera, ese carbono estaba en algún otro organismo, que murió y se descompuso, liberándolo de nuevo como CO2, para flotar libre hasta que la siguiente planta lo agarró. El carbono ha estado ciclando a través de los seres vivos y la atmósfera durante miles de millones de años. Eres un arreglo temporal de átomos que han sido parte de innumerables otras cosas antes de ti, y serán parte de innumerables otras cosas después. Eso no es filosofía, eso es química. Feynman solía hablar de cómo una flor no pierde su belleza cuando entiende su biología. Gana algo. Saber lo que realmente está pasando no aplana la experiencia de mirar un árbol, la profundiza, porque ahora cuando miras un roble, no estás viendo tierra que de alguna manera se levantó y creció corteza. Estás viendo cientos de años de luz solar hecha sólida. Estás viendo energía electromagnética capturada de una estrella a 93 millones de millas de distancia, usada para forjar enlaces químicos entre átomos de carbono extraídos del aire fino, apilados átomo por átomo en algo que puedes trepar, tallar y sentarte debajo. El árbol no está extrayendo de la tierra, el árbol está extrayendo del cielo, del sol, del aire mismo. Y tú, de pie a su lado, mirándolo hacia arriba, eres el mismo proceso. Arreglo diferente, mismo mecanismo. Luz solar capturada, carbono unido, materia construida. Tú y el árbol están ejecutando el mismo truco fundamental, solo que en direcciones diferentes.